Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, recordándoles que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que tenemos una plataforma digital a su servicio para que usted pueda vernos a través de nuestro canal de YouTube. Usted puede entrar a YouTube, poner Víctor en Vivo, suscribirse y allí pues, usted puede, desde la comodidad de su celular, de su tableta, en su casa, donde usted quiera y a la hora que usted quiera, ver nuestras entrevistas, nuestros comentarios y todos nuestros programas. También seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook Víctor en Vivo y en Instagram y Twitter @Víctor en Vivo. Esta noche, hoy miércoles 6 de marzo del año 2019, estaremos conversando con una gran amiga, compañera del Partido Revolucionario Dominicano, vicepresidenta nacional de ese partido, pero además precandidata a diputada por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, pero además es la hija del gran líder PRDista, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien nació un día como hoy, 6 de marzo. Después de esta pausa vamos a conversar con la licenciada Abril Peña, aquí en Víctor en Vivo. Continuamos y como habíamos anunciado antes de la pausa, Abril Peña está esta noche con nosotros aquí en Víctor en Vivo, hija del doctor José Francisco Peña Gómez, la más pequeña, ¿verdad? La penúltima. La penúltima. Somos 8. Yo soy la número 7. ¿Qué edad tú tenías? ¿En qué año tú naciste, Abril? Y perdóname la indiscreción. Y eso no se dice. Ninguna mujer se le pregunta Una mujer como tú puede darse el lujo, 40, puede decirlo. Así. ¿Qué edad tenía cuando él murió? Menos de 40. Yo, cuando papi murió tenía, pero si te digo cuánto yo tenía, me van a sacar la cuenta. No, menos de 18 años, si ese es el tema. Ok. ¿Qué se siente ser hija de José Francisco Peña Gómez? Orgullo, responsabilidad, miedo a veces. ¿Miedo a qué? A no llenar sus zapatos, a no poder cumplir con todo lo que él significó para la sociedad dominicana. ¿Cómo te sientes como hija de José Francisco Peña Gómez de que él no haya logrado la primera magistratura del Estado? Tú y yo hemos hablado de ese tema en diversas ocasiones en privado. En algunos momentos, al principio yo sentía mucha rabia y dolor, porque toda una vida superando retos y más retos para llegar hasta hacer el dominicano, el político dominicano más reconocido a nivel mundial, y no llegar es algo como doloroso. Pero también yo entiendo, y a raíz de todo lo que he visto después, que Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Por qué? A veces yo me pregunto si él hubiese preferido que llegara, aunque se muriera a los 2 días, vamos a ser honestos, para que se pudiese darse el gusto de decir que consiguió su sueño. Pero cuando yo veo las cosas que se pueden ver en política, que se pueden dar en un gobierno, yo me pregunto si Dios hizo lo que tenía que hacer a tiempo para permitirnos tener una imagen impoluta como la que él tiene hoy en día. No porque él fuese a cometer ningún tipo de desmán, porque eso a mí me queda claro que eso es imposible. Sino por la naturaleza de la actividad política en sí. Exactamente. Me imagino que se presentan situaciones políticas a diario que tú las ves y te preguntas, ¿cómo hubiese mi padre reaccionado ante esta situación? Todos los días. Yo a veces veo las cosas que pasan en mi país o en mi partido y digo, si papi estuviese vivo, las cosas fuesen de tal forma, o jamás hubiesen dado las situaciones que se dan hoy en día. ¿Cómo recuerdas a tu padre, el ser humano? Papi era un ser humano impresionante, porque él era como ingenuo. O sea, él era de un corazón ingenuo. Él creía en la gente, creía en la bondad innata del ser humano. Era un papá muy apoyador. Muy apoyador. Yo, papi, cuando yo quería una cosa, yo fácilmente se la pedía más fácil a papi que a mi mamá. Porque yo sabía que con papi yo le iba a conseguir facilito. Papi era muy apoyador. Le gustaba cantar, le gustaba ver novelas. Papi veía novelas. Pero él, cuando creía que no lo estaban viendo, él ponía su novela y cuando uno entraba, cogí y cambiaba un canal de deportes para que creyeran que él estaba muy serio viendo su canal de deportes. ¿Qué novelas veía? Que yo recuerdo, la última que él vio fue Te sigo amando. Esa fue la última novela que yo recuerde que él vio. De tus memorias, ¿cuáles son los 2 o 3 episodios que tienes más fresco en tu mente
de José Francisco Peña Gómez, tu padre? De papi, déjame pensar. Bueno, la primera vez que él y yo fuimos de tiendas juntos, fuimos a Cuesta, valga la cuña, no sé si tiene el anuncio, pero valga la cuña. Y él me preguntó realmente qué yo quería, que fuéramos de compra, él me preguntó qué yo quería. Él parece que pensó que yo iba a pedir juguetes, pero yo pedí libros. Entonces yo fui y empecé a coger libros, y libros van, y libros vienen, me dijeron, coge libros. Cuando salimos, llevábamos como 4 cajas de libros, y él se quejaba de que yo lo había quebrado. Pero en el fondo él lo que sentía era como un orgullo, como, wow, mi hija, yo tenía, qué sé yo, 12 años, en vez de pedirme juguetes, o pedirme dinero, o pedirme ropa, como cualquier adolescente, yo le pedí libros, y él se le veía como el orgullo cuando compramos los libros. Después un día que yo canté una canción, a él le gustaba mucho cantar, y yo canté la canción, y él se sorprendió, porque fue una canción quiero que me hagas el amor. Y yo como con 12 años, yo me metí en mi personaje, canté mi canción, Te viviste la bailé, me creí mi movie. Y él se sorprendió por la voz y por lo que como yo actué, pero al mismo tiempo como que se preocupó, porque él era muy celoso, muy, muy, muy celoso. ¿Y cómo reaccionó? No, él se horrorizó y llamó a mi mamá, que como yo permitía que la niña hiciera ese tipo de cosas. Pero en el fondo, o sea, yo entiendo que la canción y el bailecito tienen que haberle chocado como cualquier papá. Pero fue cómico verlo así. Y después, un episodio muy cómico fue que yo entré a un colegio nuevo. En el colegio, el colegio estaba como un poquito adelantado para su época. Se cantaban canciones parecidas a las que se cantan ahora, con un vocabulario medio soez. Y yo que no sabía. O sea, yo lo repetía, pero sin saber lo que estaba repitiendo. Mi mamá me dice, ve, dile a tu papá lo que te contaron en el colegio. Yo se lo conté, al otro día yo estaba inscrita en otro colegio. Era celoso como padre. Era celoso, sí. Y del José Francisco Peña Gómez político, ¿cuáles son las imágenes que te llegan de primero a la mente cuando te hago esa pregunta? Papi corriendo en una caravana, por ejemplo. O sea, era impresionante ver un ser humano correr kilómetros y kilómetros. Pero no era que él corriera, era ver cómo la gente lo seguía a pie. O sea, las cosas que se veían en los mítines de la 17 que yo llegué a ir, eso era impresionante. Y tú saber que era sin dinero, sin intervención del Estado, solamente por amor a él, por su carisma, por su poder de convocatoria, era impresionante. Una vez le pregunté, después del 94, yo le pregunté, que yo era pequeña, pero yo recuerdo con una claridad meridiana que la gente estaba dispuesta a tirarse a la calle. Y yo, muchacho, al fin le pregunté, pero ¿por qué tú no dejas que se tiren? Porque tú ganaste. Y él me había dicho que habíamos ganado. O sea, esa noche papi me fue y me dijo, celebra que eres hija del presidente. Y luego tuvo que ir en la noche a decirme, recoge, vamos a dormir en otra parte. Pasó, me explicó lo que había pasado. Y recuerdo que él me dijo que él no quería ser recordado como el hombre que por una apetencia personal iba a ser el responsable de la muerte de cientos de dominicanas y de causar madres sin hijos, huérfanos, viudas, que él no se sentía capaz de volver a repetir el 65. ¿Nobleza o ingenuidad? Ambas cosas. ¿Cómo ha sido para Abril Peña, hija del doctor José Francisco Peña Gómez, seguir sus pasos en la política, ser una dirigente política dentro de su partido revolucionario dominicano y vivir situaciones políticas ya no como la hija del líder, sino como Abril Peña? Bueno, lo de la hija del líder siempre va a ser un poco difícil quitármelo de encima. Yo creo que nada más si llego a presidenta puedo decir, y todavía yo llego a presidenta y van a decir que es porque soy la hija de. A mí, cuando yo voy a las actividades, a veces a mí me da risa, porque yo tengo muchos cargos en el PRD. Yo soy vicepresidenta, yo soy vocera, miembro de la comisión conjunta, vicepresidenta de FEDOMUSDE. Sin embargo, cuando me presentan en la mesa principal, nada de eso aparece. Y ahora aquí tenemos a la hija del doctor José Francisco Peña Gómez.
Eso es bueno y es malo. Ya en los últimos tiempos he logrado empezar a crearme mi propio nombre, mi propia marca interna a nivel político y espero que externa en el 2020 con la candidatura a diputada. Pero siempre es un reto. Siempre es un reto porque hay mucha gente que me teme. Me teme porque entienden que mis dotes naturales sumado al peso de su nombre, al peso del apellido, al voto emocional que pueda haber de los peñagomistas, los miles de peñagomistas que hay en todo el país, me dan una ventaja. Y eso a veces son como pequeñas piedrecitas en el camino, pero yo entiendo que eso sencillamente hace a uno más fuerte. ¿De dónde viene tu nombre, muchacha de Abril? ¿Por qué te llamas Abril? Bueno, eso tiene un asunto romántico, un trasfondo romántico inicialmente. Mis padres empezaron a salir en abril. Mi mamá también era política y era muy revolucionaria en su época. Ella siempre decía que quería tener una hija que se llamase Abril por la guerra del 65. Entonces se unieron en la fecha del aniversario. Ah, imagínate. El aniversario, más el 65, más ese romanticismo. Se juntó la comida con la gana de comer. Exactamente. Y terminé llamándome Abril del Pilar. ¿Por qué del Pilar? Del Pilar. Pilar es una monja, Sor Pilar, de la Orden del María Auxiliadora, que ayudó a criar a mi mamá en Jarabacoa. Ella está ahora mismo en Barahona. Y Sor Pilar es mi abuela, abuelita realmente. Entonces, en honor a ella y ella en honor a la Virgen del Pilar, yo me llamo Abril del Pilar. ¿Qué recuerdo más traumático permanece en tu memoria de las épocas tan difíciles que le tocó vivir a tu padre y a tu familia en la actividad política? Yo diría que el principio de la década de los 90, cuando empezaron a salir los videos truqueados de supuesta brujería, el haitianismo, si era haitiano, si no era haitiano, si traían drogas, si no traían drogas, porque yo a veces creo que el cáncer, creo no, está demostrado que tiene un fuerte componente emocional y hubo muchos ataques rastreros en esa época que le dolían y nos dolían. Y a mí, como en mi caso como niña, sufrí mucho bullying en el colegio y yo recuerdo, en la Bembe Peña Gómez aterrizan los aviones y ese tipo de cosas. Pero los peñas somos fuertes, o sea. Ahora que lo mencionas, y qué bueno que tocamos este tema, parece imperceptible, pasa desapercibido, pero ¿cuánto sufren los hijos de los políticos, las familias de los políticos? Porque la que decidiste ser política fuiste tú, el que decidió ser político fui yo. Nosotros no le preguntamos a nuestras esposas o a nuestros esposos, ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni a nuestros hermanos, si querían someterse al escrutinio, al cuestionamiento por su condición de ser familia de quien decidió. Porque si mi esposa estudia arquitectura, no me involucra a mí en su carrera. No. Si mi esposa es abogada, no me involucra a mí en su carrera. Pero si yo soy político, la involucro no solamente a ella, sino a toda su familia y a todos mis hijos y a todo el mundo. Eso es así. La vida de los hijos de los políticos no es fácil. Tú tienes que respetar ciertos códigos, tienes que vivir a la altura de tus padres. Cualquier cosa que tú puedas hacer como un adolescente normal puede ser mal vista. Pierdes privacidad. Pierdes privacidad, tu vida es pública. Y tu casa también. Mi casa no era mi casa, su casa no era su casa. Yo llegaba, entraba a la habitación y encontraba a cualquier Juan de los Palotes y yo me preguntaba, ¿y tú qué haces aquí? Esperando al doctor Peña Gómez, me dijo que lo esperara aquí. Exactamente. Yo con mi hija a veces me pregunto si hago bien, si no le estoy sacrificando, si no estoy sacrificando mi política, o sea, su vida y la vida de mi esposo, de mi mamá, de mi hermana, porque a la política hay que dedicarle mucho tiempo. Es un sacerdocio. Mucho tiempo. Y tú llegas a la casa y ahora, antes tú te desconectabas porque no había celulares, pero ya no hay forma de desconectarse. Y es una vida muy sacrificada, realmente. Antes de irnos a la pausa, para terminar con esta parte del doctor Peña Gómez y pasar entonces ya a la Abril Peña de hoy día, precandidata a la Diputación por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y todos otros planes y proyectos que tienes, ¿cuál es el recuerdo más marcado que tienes de tu padre? ¿Político o personal? Ambos, uno y uno.
Personal, son como flashes, momentos. Por ejemplo, él me decía morenota y me cargaba. Eso Era cariñoso. Era muy cariñoso. Nos peleábamos por los helados. A él le encantaban los helados Magnum, pero a él le gustaba que le pelaran el chocolate y yo me los comía. Los pleitos por los libros, él detestaba que le pusieran la mano a sus libros y yo me los robaba. Yo me los llevaba para mi casa. De hecho, tengo libros de él firmados, él los subrayaba. Pleitos porque yo era muy malcriada a veces. La felicidad cuando yo le llevaba las notas. Una vez que me corté el pelo, se puso furioso. Él detestaba que tuviera el pelo corto y duró días y días sin hablarme molesto porque yo le había cortado la melena a su muñeca. Son como cosas que para otros seres humanos tal vez sean normales, pero como yo no estaba todo el tiempo con él, esos momenticos son cosas que yo tengo que recordar y que tal vez mis hermanos no pudieron disfrutar porque como ellos nacieron en pleno 12 años, papi no tenía el tiempo, tenía que salvar su vida. Sin embargo, conmigo él pudo ir al colegio, pudo juntarse con mis amigas, pudo celebrar cumpleaños, pudo llevarme a cenas. Tuvo la oportunidad de ser más papá contigo que con tus hermanos mayores. Exactamente. Entonces, eso es algo que yo valoro. Y desde el punto de vista político, el 94 y el 96, esas dos campañas fueron muy duras y lo que pasó en la fecha de las elecciones, lo recuerdo los días después, cuando se estaban revisando los libros de la Junta, hasta yo participé de ese proceso, porque eso sencillamente era comparar y uno ya estaba en el bachillerato, podía participar de ese proceso. Las noches y noches durmiendo tarde, sin cuidarse. Cuando nos llamó de Estados Unidos para decirnos que tenía cáncer, fue un momento... ¿Cómo te lo dijo? Fue por teléfono. Él nos reunió a los más pequeñas en ese momento para explicarnos lo que estaba pasando. Yo siempre fui muy optimista. Yo pensaba que él honestamente iba a ser capaz de superarlo porque lo había superado todo. ¿Y cómo les dijo que tenía cáncer? Fue sencillamente, mijita, me hice una cirugía y el médico determinó que yo tengo cáncer, pero no hay nada de qué preocuparse, vamos a salir hacia adelante. Fue algo, palabras más, palabras menos, algo así. En el momento yo tal vez no le di la importancia, porque, vuelvo y te repito, yo pensé que él lo iba a superar. ¿No tenías quizás la madurez o la experiencia para entender la gravedad de sus palabras? Yo sí sabía lo grave que era el cáncer, pero también sabía lo de la fortaleza de él y sabía que el cáncer, si es agarrado a tiempo, las probabilidades de sobrevivencia son muy altas. Lo que yo no sabía era que el tipo de cáncer que él tenía es uno de los más agresivos y que la tasa de sobrevivencia es prácticamente cero. Independientemente de las situaciones de estrés provocadas por la política, como lo señalaste anteriormente, su alimentación, su desorganización quizás en la forma de alimentarse por los horarios, por las reuniones, sus constantes viajes. Eso fue un factor definitivamente. ¿Verdad que sí? Papi quería más al PRD y al país que a sí mismo. O sea, por encima del PRD y el país nadie, ni siquiera nosotros. Papi amaba profundamente República Dominicana. Yo creo que él siempre se sintió obligado a demostrarlo, a demostrar el amor. Fue tanto lo que se habló de que no era dominicano, no era dominicano, no era dominicano, que él sentía como la presión de demostrar que él era más dominicano que todo el mundo. Yo recuerdo una entrevista de él en 1+1, donde él dijo: lo que a un político dominicano le cuesta un paso, a mí me toma 2 y hasta 3. Yo diría que más. Yo diría que más, porque cuando en el 78 ya papi era el líder indiscutible del PRD. ¿Y quién fue el presidente? Antonio Guzmán. Y en el 82, ¿quién era el líder del PRD? Peña Gómez. ¿Y quién fue presidente? Salvador Jorge Blanco. Y en el 86, ¿quién era el líder del PRD? Peña Gómez. ¿Y quién fue el candidato presidencial? Jacobo Magluta. Entonces, ¿cuánto le tomó? Le tomó toda una vida. Él siempre apostaba al otro. Sí, él... Inclusive, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, sentado en esa silla donde tú estás hace unos 10 días, nos contó que en la lucha interna del PRD del 82 al 86, Peña Gómez le decía a Jacobo Magluta que era su turno y que él lo iba a apoyar y que él tenía que ser el candidato.
Sin embargo, nos contó situaciones donde afectaron al doctor Peña Gómez, humillaron al doctor Peña Gómez. Así es. Y prácticamente el doctor Peña Gómez se vio en una situación en la que tuvo que competir la candidatura presidencial del PRD, inclusive sin él estar convencido de que era lo más conveniente. Inclusive nos contó que partió del doctor Peña Gómez el pacto La Unión para ir a decirle al entonces presidente Jorge Blanco que había que dejar que Jacobo fuera el candidato, y él cedía sus aspiraciones. Y se hizo un compromiso para que él fuera el candidato vicepresidencial de Jacobo Magluta, que luego se rompió, que después también se desconoció. Se desconoció para poner una persona de Santiago. Nicolás Vargas. Exactamente, me parece que fueron los Bermúdez que los recomendaron. Él era vendedor, él era promotor, y entonces también le pregunté a don Emanuel y me contó de una historia que el expresidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela vino y le dijo a Jacobo Magluta: entonces usted prefiere llevar como candidato vicepresidencial a un gerente comercial o un gerente de ventas de ron en vez de un líder de las condiciones del doctor Peña Gómez. ¿Y qué le habrá dicho Jacobo? Terminó llevando a Nicolás Vargas como vicepresidente. No, sabemos que sí, la mezquindad de la política es una cosa increíble, y la sociedad dominicana hasta cierto punto en algunos momentos fue muy mezquina. Todo eso por el color de la piel, porque no fue por más nada. Todo eso fue, el racismo en esa época era muy entronado en República Dominicana. Sin embargo, su último mensaje a la nación fue un comercial diciendo: yo los perdono. Volvemos a lo mismo, el papi tenía un corazón enorme y no guardaba rencor. Papi se peleaba contigo hoy, tú le decías hasta del mal que se iba a morir, y al otro día él iba a tu casa. O sea, no tú que lo ofendiste, el que iba a tu casa a tratar de arreglar la situación era él. Él era un ser humano honesto y bondadoso hasta el tuétano de los huesos. Y yo creo que a veces eso lo afectó un poco, porque permitió que mucha gente le hiciera más daño del necesario. Si a Abril Peña, no la hija del doctor Peña Gómez, sino la periodista, que estás haciendo un excelente trabajo a través del Pregonero. Gracias. La joven dirigente política, la mujer madura, madre, esposa que es hoy. Si le preguntan a esa Abril, no a la hija de José Francisco Peña Gómez, sino a la mujer de hoy, ¿por qué Peña Gómez no ganó la presidencia? ¿Qué responderías? Por ingenuo. Según me cuentan, porque ya a esa altura uno tiene que escuchar las diferentes campanas, a papi se le solicitó que Fernando Álvarez Bogarty o Fernando no fuera el candidato vicepresidencial y que se hiciera de la vista gorda con algunos funcionarios de la época del doctor Joaquín Balaguer. Sus principios que eran inquebrantables e ingenuidad. Yo creo que se juntaron las dos cosas. Papi creía que andar siempre por la línea recta, sin caminar los diversos tonos de grises que tiene la política, era suficiente para llegar. Y a la postre vemos, si vemos la historia, que no es así, lamentablemente. Hacemos una pausa. Estamos conversando con Abril Peña. En este primer segmento de la entrevista hemos conversado con Abril Peña, la hija del doctor José Francisco Peña Gómez, que nació un día como hoy, 6 de marzo del año 1937. Tendría 82 años de vida, de estar con vida. Murió el 10 de mayo del año 1998, a la edad de 61 años. Recordado como uno de los líderes políticos más carismáticos y más trascendentales del siglo pasado en la historia de la República Dominicana. Fue la voz que levantó este pueblo en la Guerra de Abril de 1965, pidiendo el respeto a la constitucionalidad y la vuelta al poder del profesor Juan Bosch sin elecciones. Después de ahí se convirtió en el principal líder opositor del régimen del doctor Joaquín Balaguer en los 12 años y posteriormente fue el secretario general y líder del Partido Revolucionario Dominicano y armador de la campaña de 1978 de Antonio Guzmán, de 1982 de Salvador Jorge Blanco. Vino una terrible división en el PRD personificada en él y en su compadre, el licenciado Jacobo Magluta, para las elecciones de 1986. Y a partir de ahí, el doctor Peña Gómez se convirtió en el único líder del PRD porque Jacobo Magluta hizo tienda aparte en el Partido Revolucionario Independiente PRI. Y a partir del 90, Peña Gómez fue candidato presidencial y también en el 94 y también en el 96. Ya en la postrimería de su vida, en el 96, un cáncer le arrebató la vida y el licenciado Magluta también de cáncer murió.
Peña Gómez y Jacobo Magluta fueron llamados a ser los dos relevos generacionales, tanto del profesor Juan Bosch como de otros líderes de la época, el doctor Balaguer y otros líderes más longevos que ellos. Sin embargo, el doctor Peña Gómez y el licenciado Magluta murió primero, murió apoyándole. Magluta murió con una carta del PRI apoyando la candidatura presidencial de Peña Gómez para las elecciones de 1996. Sin embargo, Peña Gómez y Magluta murieron antes que Joaquín Balaguer y que Juan Bosch. Después de la pausa vamos a conversar con Abril Peña, la dirigente política, la vicepresidenta de la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas del PRD, la rama femenina del PRD, vicepresidenta nacional del PRD, directora de su periódico El Pregonero, que ha estado pues de manera muy activa en las redes sociales dando noticias, pero sobre todo de la candidata a la diputación por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Abril Peña, esta noche con nosotros en Víctor en Vivo. Continuamos con Víctor en Vivo. Recuerden que ustedes pueden sintonizarnos en nuestro canal de YouTube. Van a YouTube, le dan Víctor en Vivo, suscribirse y allí pueden recibir las notificaciones de todas nuestras entrevistas, comentarios y todo el contenido de nuestro programa Víctor en Vivo, porque también somos Víctor Online. Y también a través de nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo en Instagram y en Twitter y Víctor en Vivo en Facebook. Estamos conversando esta noche con Abril Peña, vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano y candidata a diputada por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. ¿De dónde te surge la idea de aspirar a ser diputada por la circunscripción 2? Mira, lo primero es que yo voto ahí, esa es mi circunscripción. También yo, antes de ser periodista, yo estudiaba Derecho. Yo, de hecho, trabajé en la Cámara de Diputados, en el departamento que redacta leyes. O sea, ya yo tengo experiencia, vamos a decir, en el área. A mí me gusta crear políticas públicas, me gusta el saber que el Congreso, aunque la gente tal vez no lo sepa, es el primer poder del Estado. No es el Poder Ejecutivo el primer poder del Estado, es el Congreso Nacional. Yo entiendo, aunque yo siento mucho amor por la labor social, yo entiendo que la labor de supervisión de los demás poderes del Estado y el poder crear leyes que te permitan mejorar la vida de los ciudadanos es un buen lugar para yo estar. ¿Te sientes identificada con la labor legislativa? Exactamente. ¿Te gustaría proponer leyes? ¿Qué tipo de leyes has pensado que te gustaría proponer una vez llegues al Congreso? Mira, nosotros como precandidata vamos a lanzar una plataforma donde los mismos ciudadanos van a poder sugerir, pero por lo menos en las primeras consultas que hemos hecho, por ejemplo, en la circunscripción de nosotros hay un tema grave de movilidad. Bueno, tú fuiste diputado de esa circunscripción, tú sabes que las calles son muy estrechas, la gente se parquea en doble parking y lo que queda es un trechito para cruzar. Bicicletas y motores. Bicicletas y motores. Porque ni triciclos. Exactamente. Una de las propuestas que nos han hecho los ciudadanos es el tema de los parqueos municipales, pero ellos quieren que sean parqueos del sector privado y sugieren que el Estado dé una serie de beneficios para fomentar que las personas que tengan terrenos en la circunscripción, en vez de hacer grandes edificaciones o locales comerciales, hagan parqueos municipales. Esa tal vez sería la primera propuesta, porque yo que vivo allá, mira, el bajar por esa López de Vega, después de la San Cristóbal, hasta Camino Chiquito, eso es un infierno. Uno pierde ahí hora y media. Y la rotonda de la Plaza Ecuador en Camino Chiquito, en el supermercado, eso ni hablar. Es insoportable. Y la avenida Paseo de los Reyes. Eso hay que durar 2 horas. Si tú te vas por allá, por debajo, por los Ramírez, o te vas a los Girasoles por esa zona, eso no hay forma de caminar, de que haya movilidad. Y como bien dice nuestro candidato alcalde, el tema de movilidad para los ciudadanos del Distrito Nacional es tal vez la principal problemática, porque se gasta dinero, se gasta tiempo, es que es un tema de salud. Se gana estrés. Estrés, es un tema de salud. Cuando tú ves que la gente dice, mató a uno porque le rayó el vehículo, no fue porque le rayó el vehículo. Es el cúmulo. Es el cúmulo de cosas, sumado a 2 horas sentado en un vehículo, tú gastando combustible. ¿Y cómo ha estado la receptividad de los PRDistas y de los habitantes de la circunscripción al ir presentando tu candidatura? Increíblemente buena. Yo estoy gratamente sorprendida, porque aunque yo llevo toda una vida haciendo política, yo estoy en la dirección nacional. Cuando uno está en la dirección nacional, uno a veces como que se separa un poco del nivel municipal o en el caso del distrito, del nivel de la circunscripción. Sin embargo, la recepción de ellos ha sido muy buena, como si yo toda la vida hubiese hecho política
exclusivamente para ellos. ¿Y es la primera vez que te presentas como candidata? Y es la primera vez que me presento como candidata hacia lo externo, es así es. Con respecto a la selección de las candidaturas, el Partido Revolucionario Dominicano apoyó la propuesta de las primarias abiertas. O sea que en los próximos meses se estará ya presentando el calendario de quiénes serían los diferentes candidatos y candidatas a ser inscritos para presentarse en las primarias abiertas. ¿No Sí, le temes al escrutinio o irías a un proceso de asamblea Lo que pasa es de que dirigentes? la Comisión Política lo que aprobó fue que iría a primarias abiertas el cargo a presidente. O sea, solamente el presidente iría a primarias abiertas. Para los demás niveles iríamos o por encuesta, o por convención de delegados, o por convención de dirigentes. O sea, en el caso de los diputados, alcaldes, regidores y vocales y directores de distritos no van a ir a primarias ¿Y abiertas. cuál de esas modalidades preferirías tú para escoger los candidatos y las candidatas a las diputaciones del Distrito Nacional en la circunscripción 2? La que el partido decida, yo no tengo ningún tipo de problema. Yo tengo fe en nuestro proyecto, tengo fe en el equipo que trabaja conmigo. ¿Has estado trabajando ya durante qué tiempo? ¿Hace cuánto presentaste oficialmente tu candidatura? La candidatura la presentamos en enero. Empezamos a visitar, ni siquiera hemos hecho un lanzamiento oficial porque la ley lo prohíbe. Lo que se está haciendo es la fase que permite la ley, que es la visita de contactos casa a casa, que es lo que la ley permite, actividades pequeñas. Eso es todo lo que la ley permite hacer hasta la fecha. ¿Cómo consideras tú el comportamiento del Partido Revolucionario Dominicano en estos 2 años y medio de alianza con el presidente Danilo Medina en la tesis del doctor Peña Gómez del Gobierno Compartido de Unidad Nacional? Mira, cuando tú ves el desempeño de las instituciones que maneja el PRD, ha sido extraordinario. Los puertos, en el caso de Portuaria, hemos recibido premios y somos ahora mismo el país con más puertos o más interconectado de toda Latinoamérica. Los logros que hemos tenido a nivel de diplomacia han sido un logro del Partido Revolucionario Dominicano por el ingeniero Miguel Vargas, pero también gracias a las relaciones internacionales que tiene el Partido Revolucionario Dominicano. Tenemos que recordar que quien dirige la ONU fue presidente del Internacional Socialista y muchos de esos logros sin esa alianza y sin ese gobierno compartido que tienen el PRD y el PLD, hubiese sido imposible. El que nos sacaran de una lista en la que nunca debimos estar con respecto a los derechos humanos fue un logro del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, es la labor que hace Janet Camilo en el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio muy incomprendido porque la gente espera acciones específicas y no entiende que es un ministerio para crear políticas públicas, también es una labor loable. Luis Ernesto Camilo en la Junta de Aviación Civil, también trabajando a nivel internacional con los demás puertos, con el tema de aviación, son logros y recibimos premios también a nivel internacional de eso. ¿Tú entiendes que el Partido Revolucionario Dominicano, en caso del presidente Danilo Medina presentarse a una reelección, mantendría la alianza con el presidente Danilo Medina o tú entiendes que el presidente no se va a reelegir? Bueno, nuestro presidente y la Comisión Política han dicho que nosotros vamos solos a los 3 niveles. Mientras el Partido Revolucionario Dominicano mantenga esa tesis, entonces iremos solos. Te lo pregunto porque el secretario general del PRD, tu hermano y nuestro compañero Tony Peñaguaba, ha dicho que está en desacuerdo con que se pueda producir nuevamente una alianza. ¿Cuál es tu posición con respecto a una eventual alianza para la reelección del presidente Medina? Mira, vuelvo y te repito, yo entiendo que eso es una decisión del Partido Revolucionario Dominicano como tal, pero también entiendo que ningún partido llega solo. Puede ser con el PLD, puede ser con el PRM, puede ser con Juntos Podemos, que también dirige José Fran Peñaguaba, junto con otros partidos del sistema. Todos van a necesitar en algún nivel hacer algún tipo de alianza. Pero vuelvo y repito, el Partido Revolucionario Dominicano ha dicho hasta la fecha que vamos solos. ¿Cómo tú evalúas el desempeño que han tenido los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano? ¿Cómo consideras que te sentirías trabajando con ese bloque de diputados y diputadas que me imagino que en su mayoría van a querer repetir, salvo algunas excepciones, como el actual vocero Radamés González, que está aspirando a la alcaldía de Santo Domingo Este? Bueno, la labor de nuestros diputados es una labor difícil porque están en un bloque en minoría.
Cuando tú estás en un bloque de minoría, tú lograr que te sean aprobadas leyes es sumamente difícil. Todo en la vida en minoría es difícil. Todo en la vida en minoría es difícil. Entonces, pero por ejemplo, en el caso de la paridad, nosotros logramos introducir, si no la paridad, por lo menos que se respetara el balance, un mínimo de 40, un máximo de 60 de ambos sexos, que eso es una postura del PRD, no de ahora. Fue una idea del doctor Fue una Peña idea Gómez. del doctor José Francisco Peña Gómez y nosotros la cumplíamos incluso cuando no existía la ley. Por eso para nosotros no hay problema si la ley de... La cuota. En la cuota para nosotros no hay problema porque para nosotros, en nuestros estatutos, nosotros somos un partido paritario. También me gustó mucho que ellos hayan respetado nuestra posición con el derecho a elegir en el Código Penal. Como mujer y como periodista y como socialdemócrata, que nuestros legisladores respeten los principios en los cuales nuestro partido está basado, para mí es muy importante. ¿Entiendes que la mujer tiene el derecho a elegir si tiene o no a su hijo? Sí y no. En las tres causales, que es el caso que si tiene... El peligro de la muerte el peligro de de la la madre. vida, en la muerte de la madre, si el niño viene con por ejemplo, un niño anencefálico no tiene ninguna probabilidad de sobrevivencia. Y someter a una madre a un tema de un riesgo, porque la gente se le olvida que un embarazo es algo riesgoso. Es riesgoso. Usted puede morir. Entonces, si usted no va a tener un producto viable, ¿cuál es la necesidad? Entiendo que no se puede dejar al libre albedrío de un médico la seguridad de mi vida. Con respecto al tema de otros temas que son también muy contradictorios, no solamente el aborto, sino también el tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas, que se ha estado comentando. Otros países han adoptado, por ejemplo, Colombia tiene ahora, de que permite el consumo hasta un mínimo, pero no el narcotráfico. ¿Cómo visualizas tú ese debate en República Dominicana? Yo creo que República Dominicana todavía no está preparado para eso. Entiendo que es cierto con lo que mucha gente dice, que cuando la ley seca en Estados Unidos eran malos muertos antes de que se legalizara que luego de que se legalizara. Pero yo creo que a República Dominicana todavía le falta un poquito para poder entrar en un debate de esa categoría. El tema de la nacionalidad, la migración haitiana, sobre todo la migración extranjera, pero sobre todo la haitiana, por ser el país con el que compartimos la isla y tenemos frontera, el único con el que tenemos frontera terrestre. ¿Entiendes tú que se debe nacionalizar a todos esos haitianos que tienen ya muchos años viviendo aquí con este proceso que se ha determinado a través de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, o tienes una posición más radical como otros sectores? No, yo entiendo que se debe cumplir la ley. Usted está como la cumplen los millones de dominicanos que están fuera. Para yo tener visa americana, por ejemplo, yo tuve que cumplir un proceso. Entonces yo entiendo que todo extranjero, no solamente haitiano, porque uno habla mucho de los haitianos, pero aquí vienen muchísimos europeos, hacen muchísima vagabundería y cuando tú vas a ver no tienen ningún tipo de documentación. Es un poco el síndrome de Guacanagarí que nosotros tenemos, que cualquiera que venga, siempre y cuando sea de fuera, es mejor. Pero yo entiendo que cualquier inmigrante que venga a República Dominicana tiene que cumplir con nuestras leyes. Y aquí hay un código de migración que te especifica cuáles son los requisitos para tu hacerte nacional. Si tú cumples con esos requisitos, seas haitiano, chino, venezolano, estadounidense, canadiense, judío, de donde usted venga, si usted cumple con sus requisitos, a usted se le debe de aprobar, pero debe de cumplir con los requisitos de la ley del país donde usted aspira a residir. Abril, ¿cuál consideras que son los tres principales problemas que está afectando actualmente a la sociedad dominicana y que desde una curul en el Congreso Nacional como diputada pudieras enfrentar y pudieras trabajar para buscarle solución? Delincuencia. El tema de la falta de seguridad tiene a la sociedad dominicana con un hartazo. Yo diría que tal vez ese es el principal hándicap. El tema de la migración también es un tema que hay que tomar en cuenta, porque todos tenemos una cuota de responsabilidad con el tema de la inmigración, porque los dominicanos cuando se van en una yola se van en busca de una vida mejor, cuando los haitianos vienen aquí se van en busca de una vida mejor. El tema es que tú fuera no te contratan. Fuera tú no vas, y si lo haces y te descubren, tú pagas un costo por eso. Entonces nosotros como sociedad tenemos que hacer un mea culpa. También el tema de la salud a mí me preocupa mucho. Los números que salieron, por ejemplo, en el periódico de los infantes que murieron, los 200 y pico de niños que murieron en los primeros 200 días, me parece, los primeros 2 meses de gobierno, es una cifra terrorífica. Nosotros tenemos que abocarnos a hacer una revisión
de nuestro sistema de salud, porque tú escuchas a salud pública que dice por un lado que es culpa de los médicos, y los médicos tú lo escuchas por un lado diciendo que salud pública no da los insumos necesarios para tú cubrir, tú cumplir con el rol que tiene. Yo creo que debe haber un punto medio entre una posición y la otra, pero lo que no pueden es seguir muriendo niños y niñas dominicanos o extranjeros. Abril, en esta última parte de la entrevista, agradeciéndote tu presencia, estamos conversando con la licenciada Abril Peña, quien es vicepresidenta nacional del Partido Revolucionario Dominicano y candidata a diputada por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, pero es también comunicadora, es periodista. Cuéntanos de la iniciativa del pregonero. ¿Cómo surge el pregonero y cómo ha cambiado tu vida y qué ha significado este medio digital que tú diriges? Yo no solamente estoy en el pregonero, yo estoy en un programa de televisión también. También, que tú me debes una entrevista en ese programa. Así se expresa. Te tiene que devolver el favor. El pregonero empezó, tanto uno como el otro empezaron cuando yo era estudiante. Yo estudié en el IDP al igual que tú. Y el pregonero fue el proyecto del primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre había que hacer un medio digital y el pregonero fue ese medio. Se quedó ahí, guardadito, y ya al final mis dos socios, Yari Tapia y Kelvin Ortiz Faña, me proponen que por qué no lo llevábamos a la realidad. Yo al principio pensaba que era una locura, porque una cosa es estudiar periodismo y otra cosa es dirigir un medio, pero mis compañeros son bastante aguerridos y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Pero, oh sorpresa, el pregonero creció en un año de una manera que nosotros esperábamos, donde está el pregonero hoy, nosotros esperábamos que iba a ser 3 años después. Y sin embargo se consiguió en el primer año. Ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora y que le ha dado un vuelco incluso a mi carrera política. Tengo que admitir que yo soy mucho más visible a lo interno luego de que hago opinión pública en los medios de comunicación. Me alegro que digas eso y espero que recuerdes también a muchos amigos que te aconsejamos en esa misma línea. Realmente, el trabajar contigo en el equipo de conferencias, que ahí fue la primera oportunidad que tuvimos de trabajar juntos, yo aprendí mucho y yo espero que tú hayas notado que me he ido llevando de muchos de tus consejos. No te imaginas cuánto me alegro de ver tu crecimiento y tu desarrollo como te lo mereces por ti, por tus valores, por tus condiciones, independientemente de la gran condición de hija del doctor Peña Gómez. Pero eres un ser humano que tiene condiciones y que tienes interés por hacer bien las cosas a favor de este país. Tú no tienes una idea de lo que yo te agradecí en su momento y te sigo agradeciendo, esa primera oportunidad de tener visibilidad. Porque yo estoy trabajando desde los 17 años en política, pero las conferencias del gobierno compartido fue que me dieron como el empujoncito para que me vieran a mí. Ya dejar de ser la hija del doctor José Francisco Peña Gómez y que visibilizaran la carrera política que yo de hecho tengo. Y ahora en tu candidatura a la diputación te aseguro que va a ser mucho mejor para ti como figura, porque ya entonces empezarás no solamente a lucir como una candidata fresca, como una mujer joven que expresa sus ideas, sino que ya la gente no va a conocer solamente tu figura, sino lo que piensas, cómo piensas, cuáles posiciones asumes, con qué estás a favor, con qué no estás a favor, y eso va a permitirte una mayor conexión con el público y va a seguir permitiendo el crecimiento y el desarrollo de tu carrera política, independientemente de algo tan positivo como ser la hija del doctor Peña Gómez, pero ya por una trayectoria propia como Abril Peña. Así que yo te deseo el mayor de los éxitos. Yo voy a estar contigo y públicamente aquí pues manifiesto mi apoyo a la candidatura a la Diputación de Abril Peña. Voy a estar trabajando con ella de mano a mano, hombro a hombro, porque es una mujer a quien conozco y es una persona que estoy seguro que desde el Congreso Nacional aportaría mucho a su país. Por una razón muy sencilla, puedo presentarle muchos alegatos, pero les voy a decir uno solo. Una hija de Peña Gómez no puede hacerlo mal. Y entonces el peso que ella tiene de su tradición familiar al ser hija de su padre y tener toda una vida en el partido de su padre, el Partido Revolucionario Dominicano, la obliga y la compromete a hacer un trabajo bien hecho, como estoy seguro que lo vas a hacer cuando alcances la diputación en el Congreso Nacional. Ese es mi compromiso y el que me sigue en redes sociales puede ver o leer mis artículos de opinión, puede darse cuenta que yo estoy comprometida con hacer una carrera y una campaña basada en valores. Así es. Abril Peña ha estado con nosotros esta noche aquí en Víctor en Vivo. Gracias, Abril. Gracias por contarnos todas esas cosas de tu padre, hoy 6 de marzo, que cumpliría él 82 años de estar con vida. Sabemos que fue un ser especial, fue un ser extraordinario. Sabemos que donde quiera que se encuentre,
debe estar muy orgulloso de ver la hija en que te has convertido, la mujer en que te has convertido, y esperemos que sigas haciéndolo sentir más orgulloso cada día. Muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido una entrevista maravillosa. Gracias a ti. Recuerden que este programa ustedes pueden verlo en YouTube. Nuestro canal de YouTube, Víctor en Vivo, usted va, denle a suscribirse y ahí pues les llegan las notificaciones y usted puede ver nuestros comentarios, entrevistas y todos los programas de Víctor en Vivo a través de nuestro canal en YouTube. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo, tanto en Instagram como en Twitter, y en Facebook Víctor en Vivo, porque Víctor en Vivo es también Víctor Online. Buenas noches y será hasta mañana en una nueva entrega de su programa por aquí por Teleradio América, Canal 12 de Telecable de Altiz y de Claro TV y Canal 45 de UHF de lunes a viernes a las 11 de la noche. Que duerman bien.